Hola, sean bienvenidos a un video más. Ahora en este nuevo video voy a realizar la prenda que ganó en la última encuesta. Es de un color naranjado, creo que es naranjado, ¿verdad? Pero yo voy a hacerlo en color azul. Ya saben que yo uso este hilo y aparte es el hilo que yo tengo. Ya pueden usar ustedes el hilo que gusten siempre y cuando sea de algodón. ¿Por qué digo esto? Ya que esto es una prenda para verano. Este ya lo conocen, es el hilo solo, el hilo sole, el color 12, y ahí está la partida, tiene 100 gramos. De esto voy a usar este crochet, el 1,5. Leí un comentario por ahí que dijeron que el crochet que ustedes usan y con el hilo de tal grosor les sale más pequeño. Y yo también les dije que para que les salga igual ustedes tienen que acomodarse al crochet, a cómo va el tamaño y demás. Este crochet también les mostré este otro, ¿dónde está? Les mostré este otro y otro que es en color azul que tengo aquí, y tengo luego todos estos pequeños que rara vez uso, son mis primeros crochet. Este grande y otro más que tengo por ahí. Miren, aquí el número 4 de esta marca Macusa, el número 4, aquí está el número 4, es demasiado delgadito, y este 4 es otro crochet, otro grosor. La verdad no entiendo mucho sobre el por qué, pero yo creo que es de acuerdo a la marca, ¿no? Este es Macusa. Este que está demasiado viejito igual es Macusa. Miren, este es el número 2. Y yo aquí en este tengo el 1,5 y miren la diferencia. Y aquí este es el 1. Y ¿dónde está el 1? No lo tengo acá. Pero el 1 y el 2, miren la diferencia igual. Así que ustedes vean más o menos de la marca que van a usar. Yo estos ya no los uso. ¿Por qué? Porque me cansa por lo que es muy delgado. Por eso es que me compro este tipo de crochet que sea más grueso y más que todo que tenga esta base. Está sucio, perdón. No sé qué marca china, japonesa, no sé. Este ya lo tengo varios años y miren, aquí se nota más. Así que la verdad no sabría cómo ayudarles en ese sentido, al menos que encuentren en una tienda de estambres este mismo crochet. Yo voy a usar ahora este 1,5, generalmente uso este. Ahora vamos a entrar a realizar este que ganó, lo pondré aquí en la esquina como siempre. No sé si está muy cerquita la cámara, lo que pasa es que me dijeron que estaba muy alejado, o quizás se nota muy alejado con el otro celular que grabo. A ver, veamos cómo va a ir con este. Ay, se complica sacar el hilo. Y vamos a comenzar. Este trabajo vamos a realizar como el suéter corto celeste y rosado. Vamos a trabajar en circular. Para mi talla son 152 cadenas, así que voy a realizar las 152 cadenas. Aquí primero, como siempre, se inicia con una muestra, o yo inicio con una muestra. Si no, como son trabajos grandes, queda complicado explicar algo grande. Van a realizar sus cadenas, las cadenas necesarias para ustedes, ya sea
que sea ajustado o que sea un poco más holgado. En la foto también aquí se lo ve que no es una prenda ajustada, es un poco más suelta. Toman ustedes los centímetros, la circunferencia y con eso miden, o si no, van realizando las cadenas, lo unen aquí y se miden cómo va, que quede un poco suelto. Supongamos que ya tienen todas las cadenas. Lo mismo, vamos a venir en la primera cadena, un punto deslizado, luego levantan 2 cadenas, 3 cadenas, 2 son de levante y una de separación. Saltan una cadena, pasan a la siguiente, realizan un punto alto, una cadena de separación, saltan una cadena aquí abajo, en la siguiente un punto alto, nuevamente una cadena de separación, saltan una aquí y aquí un punto alto, y así vamos a realizar esta primer fila formando los cuadraditos. Para que quede esto seguro, tienen que realizar las cadenas y que resulten múltiplos de 2. Continuemos de esta manera. Ok, ya estamos para llegar en el punto de inicio. En la segunda cadena, aquí tenemos 1, 2, ahí colocamos el gancho y con un punto deslizado lo cerramos. Aquí ya tenemos la primera vuelta. Para la segunda, levantamos nuevamente 2 cadenas, una cadena más para la separación, y sobre este punto alto, otro punto alto, una cadena de separación, sobre el punto alto, otro punto alto. Esta segunda fila va a repetir. Continuamos realizando de esta manera. Ya estamos terminando esta segunda vuelta. En la primera y segunda cadena realizamos esto, cerramos. La segunda vuelta está terminada. Continuamos con la tercera vuelta, que aquí es lo mismo, cambia pequeñas cositas. Levantamos las 3 cadenas, realizamos nuestro primer punto alto separados por una cadena, nuestro segundo punto alto, el tercero, y así continuamos hasta que obtengamos 5 de estos cuadraditos, 1, 2, 3, 4, y aquí ya tengo los 5 cuadraditos. ¿Por qué 5? Porque en la imagen dice está después de 5 el pequeño detalle, y como estamos recreando la blusa, tiene que ser similar a la blusa. Al tener aquí el quinto, vamos a levantar la lazada dentro del espacio, tiramos de esta manera, nuevamente lazada dentro del espacio, y la última tenemos estos 3 grupos que serían 3 veces que introducimos el gancho y por todas pasamos. Luego tomamos lazada y realizamos en el siguiente punto alto normal nuestro punto alto. Aquí está el detalle. Espero que se esté viendo bien. Continuamos una cadena de separación y 5 cuadraditos.
1, 2, 3, 4, 5. Al tener los 5, vamos a hacer 3, ¿cómo se llama este punto? Medios puntos, creo. Un medio punto sin terminar, otro medio punto y el tercer medio punto. Disculpen si no se llama de esta manera. Pasamos por todos, tomamos lazada y realizamos nuestro punto alto normal. Aquí ya tenemos los dos detalles y vamos a continuar realizando de esta manera toda esta fila. Ya cuando lleguemos al punto de inicio y de final, levantamos las 3 cadenas normal como siempre y vamos a realizar 3 filas de puntos altos, es decir, 3 filas de este mismo punto, sin estos detalles. Vamos a realizar 3 filas y luego vamos a realizar nuevamente este detalle. Así que 3 filas y nos vemos ahí. Ya realicé las 3 filas, como ven aquí está el detalle. Aquí está el detallito. Vamos a realizar estos mismos, pero con la diferencia. Miren, aquí tengo un grupito y aquí tengo otro grupito. En la siguiente fila el grupito va a ser al medio de estos dos, es decir, en esta parte. Lo mismo aquí está el grupito va a ser al medio. En la siguiente fila va a ser al medio de los otros dos y así sucesivamente. Levantan las 3 cadenas, realizan, a ver dónde sería el medio, uno más. El medio sería aquí, entonces vamos a realizar el grupito en esta parte. Y continuamos normal. Generalmente siempre va a ser también en la quinta el medio de estos dos. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí nuevamente el grupo. Perdón, el perro. Al terminar esta fila vamos a realizar nuevamente 3 filas de cuadraditos sin estos grupitos de hilo. Luego de esos 3, otra vez los grupitos y así sucesivamente hasta que tengan el tamaño más o menos debajo de la axila, un poquito más abajo. ¿Para qué? Para que realicemos las mangas y el mismo trabajo que el suéter rosado con celeste. Vamos a trabajar luego, dejar aquí el espacio de las mangas y trabajar una parte y la otra parte. Miren aquí cómo trabajé, ya avancé. Estos dos y aquí al medio. Luego de estos dos, el medio. Tiene que formarse como tipo un diamante. Yo ya tengo todo esto trabajado hasta debajo de mi axila, un poquitito más abajo. Estos no son suéteres largos, son más o menos hasta el ombligo o un poquito más arriba, pero es decisión de cada uno el tamaño. Después de aquí el punto va a ser todo lo mismo y el trabajo igual que, una vez más, perdón por repetir, que el suéter celeste con rosado. Aquí tenemos que ubicar donde es la mitad. Aquí ya está la mitad de cada lado, aquí y aquí, y se va a trabajar solo de esto hasta esta esquina, como estoy trabajando aquí. Esto vamos a realizar hasta que
más o menos sobrepase tu hombro o que ya esté llegando a tu hombro. Trabajamos primero la parte de adelante o es lo mismo, ¿no? Y terminamos aquí y nos pasamos en la parte de atrás. Y ya está terminado una de las partes, que sería la parte de la espalda. ¿Y por qué digo que es la parte de la espalda? Porque es recto. En la parte de adelante tiene que, como está en la imagen, en cuello redondo. Estamos aquí. Vamos a iniciar en este otro punto alto. Vamos a dejar libre el espacio el cuadradito. Directamente en el punto alto levantamos las 3 cadenas. Y vamos a continuar. Aquí vean qué es lo que nos toca. Como ya son las 3 filas de los cuadraditos, nos toca hacer estos motivos. De esta manera vamos a continuar hasta que lleguemos más o menos 3 filas o 4 filas antes de este tamaño. Es decir que cuando lleguemos 1, 2, 3, 4, hasta ahí. Llegamos hasta aquí y vamos a empezar a hacer el cuello. Ya estoy donde me falten 4 filas o 5, ustedes ya ven más o menos. Y aquí voy a llegar hasta una cierta parte, un poquitito más grande del tamaño, o sea, del largo de la parte del hombro. ¿Qué pasa? 1, 2, 3 y de aquí vamos a dar la vuelta. Perdón, aquí me estoy equivocando. Aquí ya no vamos a realizar con una cadena de separación, vamos a pasar directo sin ninguna cadena de separación. Luego levantamos las 3 cadenas. Vamos a realizar otra disminución. Realizamos un punto alto sin terminar y nos pasamos al siguiente sin terminar y pasamos todos. Luego aquí vamos a realizar todo lo mismo con un punto alto por cada cadena. Y así vamos a realizar las disminuciones en esta parte. Levantamos las filas necesarias hasta obtener el tamaño en la parte de atrás. Cortamos el hilo y ya va a estar. Y en esta parte realizamos lo mismo. Ya está la parte del hombro. Aquí vamos a unir, ya saben, el hombro con la parte de atrás. Y aquí lo mismo. Unamos y vamos a empezar las mangas. Ya está unido aquí en la parte del hombro. Ahora vamos a pasar a realizar la manga. Colocamos el crochet en cualquiera de las partes y vamos a empezar a realizar aquí primeramente las 3 filas de cuadraditos y luego vamos a hacer los motivos estos, las pelotitas. Levantan las 3 cadenas y saltan directo en este espacio. Una cadena de separación y saltan al otro espacio. Miren, aquí se supone que tienen que dejar la cadena que dejan abajo, entonces en esa parte realizan el otro punto alto. Si ustedes están viendo que está quedando muy ajustado, empiezan a realizarlo más seguido.
realizan de esta manera en las 3 filas de los cuadraditos y luego realizan el mismo punto que estábamos haciendo aquí, en esta parte y en la otra manga. Y miren, ya tengo la manga, el tamaño es 3/4 más o menos. Ya hice la última fila, ahí en la foto es este punto que es del grupito de hilos y 2 filas más. Luego de esas 2 filas se realiza el último punto, que es lo siguiente: levantas una cadena dentro del espacio, un medio punto, pasas al otro espacio, un medio punto, al otro y así sucesivamente. Esto es para que la manga se achique un poquito, para que no quede muy grande, ya que es 3/4. Vamos a continuar de esta manera, realizando el medio punto, y en la parte del cuello lo mismo, vamos a realizar un medio punto. Ya llegué aquí al punto de inicio, luego sacamos el hilo y vamos a esconderlo. Pasamos por esta cadena completa y luego por el medio de esta. Y escondemos los hilos por la parte de atrás. Ahora vayamos a la parte del cuello y vamos a realizar, como bien dije, igual que la manga. Una cadena, un medio punto, un medio punto todo alrededor, de esta manera vamos a realizar todo alrededor del cuello y eso sería todo. Y ya está terminado. Aquí están el detallito de esta blusa, son estos pequeños detalles, no sé cómo llamarlo, estos grupitos de hilos, estos como perlitas. Es como tipo mallita, como pueden ver, para usarlo con un bralet. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos para la próxima.